En este video tutorial vamos a conectarnos a una base de datos MySQL utilizando PHP y luego vamos a hacer una consulta sobre alguna de las tablas de esa base de datos y vamos a mostrar en una página web el resultado. Entonces, dentro de las herramientas pues tenemos ya nuestro servidor web o nuestro SAM iniciado. Yo aquí tengo Apache instalado. A mí la página de localhost me aparece así porque no tengo SAM, sino que tengo los paquetes instalados de manera manual. Entonces por aquí tenemos el editor de Visual Studio, que es el que vamos a utilizar. Aquí en la parte de extensiones yo voy a buscar PHP y aquí hay una que se llama PHP Intelligence, que es uno de los mejores plugins, y con esto pues nos va a proporcionar una ayuda extra para la codificación. Entonces vamos a instalar esta extensión. Si quieren cambiar el IDE a español, pues también está la opción. Allí en internet lo encuentran muy fácil, la manera de cómo cambiar a español el IDE. Ok, ahí está instalada ya la extensión. Necesito una base de datos, yo se las estaré compartiendo a través del grupo o a través de la descripción del video. En este caso voy a conectarme a la consola de MySQL a través de la línea de comandos y vamos a visualizar la base de datos. Voy a conectarme por acá. La base de datos con la que vamos a trabajar se llama tienda. Mostramos las tablas. Tiene dos tablas, una que se llama fabricante, una que se llama producto. Vamos a probar con fabricante. Entonces aquí tenemos una tabla con 9 registros y dos campos, dos columnas, código y nombre. Si hacemos una consulta sobre la tabla producto, aquí nos tiene estos registros. Entonces vamos a hacer la conexión a esta base de datos, la base de datos tienda, y luego vamos a hacer una consulta sobre la tabla fabricante. Entonces inicialmente vamos a crear un archivo. Vamos a crear un archivo en blanco, lo guardamos inmediatamente, lo guarda en su carpeta de SAM en htdocs. Yo lo voy a guardar en mi carpeta y le voy a colocar conexión.php. Mi carpeta se llama sites, mi carpeta del servidor web. Su carpeta de servidor web, teniendo el SAM instalado, es SAM htdocs. Aquí tengo ya creado el archivo. Entonces voy a colocar aquí el código PHP. Y lo primero que vamos a hacer es realizar la conexión. Inicialmente, ¿qué recomiendo? Que creemos unas variables para conectarnos. O sea, necesitamos los datos del servidor de MySQL, es decir, la dirección del servidor. De esa manera pues cambiamos aquí las variables y podemos migrarlo de servidor. Una variable usuario, una variable password y una variable base de datos. Usuario, el usuario de MySQL, yo creé un usuario que se llama usuario del motor de base de datos. El password también le coloqué usuario, password del motor de base de datos. Y la base de datos, que en este caso se va a llamar tienda. Y aquí la tenemos.
La base de datos se llama tienda. Ok, listo. Aquí faltó un punto y coma. Si vieron aquí enseguida el editor nos dice un expected. Vieron que faltaba punto y coma. Entonces este editor nos ayuda con el código. Entonces inicialmente tenemos esto, que son las variables que vamos a utilizar para la conexión. Y ahora sí vamos a realizar la conexión. Entonces declaramos una variable de conexión. ¿Por qué? Porque no es solamente conectarse y ya, no. En esta variable se va a guardar la conexión a la base de datos. Entonces normalmente uno lo llama con, o con doble N también. Le suelen llamar por connection, conexión en inglés. Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar una función, porque para conectarnos a MySQL existen una serie de funciones para realizar la conexión a las bases de datos. Hay una serie de funciones. En este caso nosotros vamos a utilizar las funciones MySQL. Todas comienzan así, miren, aquí aparecen, ustedes las pueden ver, mírenlas. Existen muchas maneras de conectarse. Así, utilizando funciones o procedimientos, hay una manera utilizando programación orientada a objetos con MySQL y hay otra manera de conectarse que se llama PDO. Además de librerías adicionales que uno puede utilizar para realizar este tipo de operaciones con las bases de datos. Inicialmente vamos a utilizar las funciones MySQL e invocamos una que se llama MySQL Connect. Y ya tiene unos parámetros, como ustedes lo pueden observar. Primero, el hostname, o sea, el servidor, el usuario, el password, base de datos, como ustedes lo pueden ver. Después piden puerto y otras cosas que por defecto no se tocan si uno no modificó la instalación de MySQL. Entonces aquí colocamos las variables que serían servidor, usuario, password y base de datos. Y allí con esa línea ya nos conectamos a la base de datos con solo esa línea. Pero de todas maneras vamos a colocarle una función para verificar de que esté conectado. Entonces utilizamos un condicional y hay una función que se llama MySQL connect error no. Esto es para el error. En caso de que suceda un error, hacemos un eco, un mostrar en pantalla, error en la conexión. Y mostramos los detalles del error, que no los arroja la función MySQL connect error. Listo. Con esto ya detectamos el error de la conexión y aquí le damos exit, y con esto ya finalizamos la conexión de la base de datos. Como vieron, con esta línea se conecta, listo. Si se conecta no pasa nada, no nos va a mostrar nada. Si nos da un error, como es en este caso aquí, donde está este condicional, mostramos el detalle del error. Colocamos el comentario. Si hay un error en la conexión, mostramos el error. Inmediatamente PHP nos va a mostrar el detalle del error de esa conexión. Y guardamos el archivo. Aquí en servidor, como nuestra base de datos es local, podemos utilizar localhost o podemos utilizar 127.0.0.1 por ser local.
Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a abrir esto, se llama conexión.php. Entonces en el navegador, conexión.php. Vieron que no me está mostrando ningún error. Yo le doy aquí a inspeccionar, no sale nada porque está funcionando perfecto, que eso es lo que está haciendo el código. Miren que se conecta. Si hay un error en la conexión, debe mostrar el error. Vamos a hacer o vamos a provocar el error. Voy a colocar aquí, por ejemplo, ustedes en SAM, como el usuario es root y viene sin password, entonces vamos a dejarlo así, porque así va a quedar su conexión, con root y password vacío, porque por defecto así lo instala SAM. Entonces actualizamos aquí y ahora sí me sale un error: acceso denegado para usuario root, porque por el password. Ahí está. Entonces ahí nos dice el detalle del error. En ese caso usted deja así porque su usuario es root y no tiene password, va de esa manera. Pero yo tengo usuario y password, entonces el mío sí lleva ambos datos. Entonces aquí guardo, miren que dio el error y ahora no me da ningún tipo de error. Ahora lo que voy a hacer es una consulta sobre la tabla fabricante. Consulta sobre la tabla fabricante. Recordemos aquí, select asterisco from fabricante, código y nombre. Recordemos los campos. Entonces, para hacer la consulta, vamos a colocarlo aquí. Consulta sobre la tabla fabricante. Listo. Para hacer la consulta, usamos una función, pero utilizamos un condicional. ¿Para qué? Para verificar de que la consulta se ejecuta correctamente. Entonces, por eso uno a veces acostumbra a utilizar el if. Declaramos una variable que se llama result, que es para mostrar el resultado o para almacenar el resultado de la consulta. Utilizamos una función que se llama MySQL query, y en esta función colocamos la conexión. Vieron que hay que indicar la conexión porque al momento de hacer la consulta él va a decir, ajá, pero ¿a quién? Entonces por eso tenemos declarada una variable de conexión que contiene los datos de conexión al servidor de MySQL. Entonces por eso necesitamos establecer ahí una conexión y hacemos la consulta select asterisco from fabricante y allí la tenemos. Abrimos aquí una llave, abrimos allí una llave y hacemos un eco. Vamos a hacer un eco para mostrar el número de registros. Decimos aquí número de registros, dos puntos, y llamamos una función de MySQL. Hay una función de MySQL para eso que se llama MySQL num rows. Ahí la tenemos. ¿Y de quién? Del resultado. Del resultado. Ahí está. Como ustedes lo pueden ver. Entonces aquí estamos haciendo una consulta. Miren, si hay un resultado para la consulta con la conexión select asterisco from fabricante, miren que de este lado tenemos la conexión y de este lado tenemos la consulta. Y hacemos un eco para mostrar el número de registros de la consulta. Llamamos a la función MySQL num rows y con eso nos muestra el resultado. ¿Número de registros de quién? Del resultado de la consulta. Entonces esta función nos muestra el número de registros, número de filas de esa consulta. Vámonos al navegador y actualizamos. Miren. Y allí nos está mostrando número de registros 9. Es decir que la consulta se realizó correctamente, tal cual. Miren, aquí tenemos en la consulta 9 registros. Y ahora, ¿cómo los mostramos?
Bueno, sencillo. Esto es solo para saber que trajimos los registros, pero ahora sí vamos a mostrar los registros. Mostrar los registros. Para esto hay que hacer un pequeño proceso. ¿Por qué? Porque con esta variable no podemos mostrar los datos. No. Esto es una variable. Esta variable proviene del resultado de una consulta y eso tiene un nombre específico. Eso se llama variable de tipo resultSet. Así se llama, resultSet. O sea, variable de tipo resultado. Listo. Y nosotros, para mostrarla, tenemos que convertirla en un arreglo o un array. Bueno, ahí retomamos los arreglos. Y ahí se viene el cuento de los arreglos. Aquí todo con SQL, todos los resultados de consulta son arrays, son arreglos. Sino que PHP me maneja muchos arreglos, no los arreglos tradicionales que nosotros manejamos, que es composiciones numéricas. Acá los arrays se manejan de diferentes maneras, composiciones numéricas, y hay unos que se llaman asociativos, que son más chéveres. Entonces ahora les voy a mostrar cómo uno muestra estos registros utilizando un array asociativo. Entonces es muy sencillo porque es el mismo principio. Lo que hacemos es cambiar el código fuente para adaptarlo a las columnas de nuestra tabla. En este caso es fabricante. Entonces yo necesito hacer lo siguiente. Voy a hacer un ciclo porque eso es un conjunto de datos. Entonces hacemos aquí un while y utilizamos una variable para ir sacando esa información. Y utilizamos una función que se llama MySQL fetch assoc, que significa que lo convierte en un array asociativo. ¿Quién? El resultado de la consulta. Entonces, ojo, esto es igual para todo. Esto es igual para todas las tablas. O sea, hacemos el mismo ciclo de la consulta, lo que cambian son los campos. ¿Cuáles campos? Hombre, que la tabla fabricante tiene dos columnas, código y nombre. Entonces eso es lo que voy a especificar aquí. Voy a mostrarlas de una manera sencilla, sin ningún adorno. Te voy a decir, mostrar datos, la columna, código. Vamos a separarlo por un guioncito. Y voy a mostrar datos, la columna, nombre. Son las dos columnas en la tabla fabricante. Hasta aquí. Listo. Entonces, terminamos la consulta, la mostramos y ahora también necesitamos liberar esos datos. Ejecuto una función que se llama MySQL free result. ¿Para qué? Para liberar la memoria. Vamos a colocarle aquí. Liberar la memoria de la consulta. ¿Por qué? Porque si yo hago una consulta de 10.000 registros, esos registros van a quedar en memoria. O sea, yo terminé, me puse a hacer otras cosas, pero no liberé la consulta, queda esa memoria ocupada ahí. Claro, eso es un golpe, porque si son 1000 usuarios, imagínense, listo, ahí acaba con el servidor. De igual manera, la conexión. Una vez que yo termine todo, yo al final de mi página puedo hacer el cierre de la conexión, MySQL close. Y le digo que voy a cerrar la conexión. ¿Por qué? Porque después queda una conexión abierta, eso es un hueco. Y los motores de bases de datos aceptan un número limitado de conexiones. Pues algunos son miles, pero siempre que entremos y dejamos una conexión abierta, eso es un problema también. Eso es un problema de usabilidad. Ya esto se le da manejo dependiendo del tamaño de la aplicación. Listo, entonces aquí tenemos la consulta, aquí está la consulta, aquí hacemos el ciclo, miren aquí mostramos los datos, el campo código y el campo nombre, y con el ciclo los va mostrando uno a uno. Y vamos a anotar algo acá, voy a buscar la página, voy a actualizar, miren que los está mostrando de seguido. ¿Por qué? Porque no tenemos un salto de línea que es lo que nos hace falta. Entonces primero vamos a poner uno acá arriba.
¿Cómo ponemos un salto de línea? Con HTML. Como estamos haciendo un eco, podemos hacer un HTML aquí dentro de comillas, o sea, un BR. Ya, ahí está. Para que nos muestre el número de registros 9, listo, siguiente línea. Ahora acá nos muestra 1 tal, 2 tal, 3 tal. Entonces cada vez que nos muestre uno, vamos a ponerle un BR. Vamos a ponerle un BR aquí en HTML, entre comillas. Ahí está. Y con eso ya nos va a hacer el salto de línea. Entonces, aquí lo tenemos. Miren que aquí nos muestra los registros de esa tabla. Podemos colocarle, por ejemplo, aquí un eco, tabla fabricante. Y allí lo tenemos. Y vamos a ponerle, vamos a probar con un H3. Miren que estoy colocando HTML aquí adentro sin ningún problema. Ahí está. Ahí lo pueden observar. Entonces tenemos aquí la consulta con el número de registros. Entonces, si miramos aquí, tenemos aquí la conexión, el error si nos conectamos. Aquí tenemos la consulta, el query, mírenlo. Después mostramos el número de registros con la función MySQL numRows. Después mostramos con un ciclo los datos. El ciclo siempre es igual. ¿Qué es lo que cambia? Hombre, cambia los datos. Si no fuese la tabla fabricante, sino la tabla producto, entonces no sería código y nombre, sino también código, nombre, precio, código fabricante. Pero lo demás es igual. Entonces esta es una ventaja porque tenemos unos métodos definidos para nosotros trabajar y lo que hacemos es adaptarlo a nuestras necesidades. Ahora vamos a agregar la consulta de la tabla producto. Voy a hacer esto de aquí, miren este código. Voy a pegarlo acá debajo. Voy a colocar aquí tabla producto. Y ahora son más campos, porque serían código, nombre, precio, código fabricante. Vamos a colocar solamente código, nombre y precio. Entonces voy a anexar esto de aquí. Y agrego la columna precio. Miren que aquí la consulta cambió porque ahora es la tabla producto. Vamos a actualizar aquí en nuestro navegador y allí lo tenemos. Una consulta con la tabla producto. Ahora lo que voy a hacer es mostrar fabricante pero en forma de tabla y ustedes van a hacer lo mismo con la tabla producto. Entonces voy a cambiar esto de aquí, voy a copiar esta consulta y voy a hacerlo en una nueva hoja. Voy a llamarlo listar fabricante. Listo, aquí lo tenemos. Falta copiar este pedacito. Y aquí está, listo. Entonces aquí está la conexión.
todo igual, lo único que va a cambiar es la manera como lo mostramos, aquí como ustedes lo ven. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar aquí una tabla, table, una tabla sin estilos, primero, con un eco, listo. Y al finalizar también voy a hacer un eco y voy a hacer un table. Listo, ahí está. Ahí tenemos la tabla. Aquí comienza la tabla y termina la tabla. Entonces aquí adentro, como cada uno de estos es una línea, cada uno de ellos es una línea, voy a definir aquí arriba un TR, ¿vieron? Porque los TR son para las líneas o para las filas, y acá abajo cierro el TR. Acá cierro el TR, listo. Y cada uno de estos son celdas, o sea que cada uno de ellos es un TD. Puedo hacerlo aquí mismo o puedo hacerlo por separado. Por separado es más organizado, o sea que yo coloco aquí un TD, aquí coloco un TD, y aquí cierro el TD. Allí está. Debajo hago lo mismo. Coloco un TD y acá cierro el TD. Y de esa manera ya hemos convertido los datos en formato de tabla. Entonces, si observamos, miren, aquí declaramos la tabla fuera de la consulta y al final, y dentro del ciclo hacemos los TR y los TD. Inclusive podemos hacerlo aquí adentro, preferiblemente porque es cuando se ejecute la consulta, que es lo ideal. Vamos a copiar esto de aquí, vamos a colocarlo aquí, justo antes de finalizar el ciclo, porque solamente se ejecuta si se realizó la consulta. Entonces aquí tenemos la tabla, aquí tenemos los TR y los TD. Vamos a guardar, y este se llama listar fabricante. Entonces aquí abrimos listar fabricante.php y ahí lo tenemos, mírenlo en forma de tabla, que se ve más elegante. Cuando le demos estilo a la tabla se va a ver mucho mejor. Y ahora debemos agregarle un encabezado, o sea, debemos hacer un eco, y aquí hacemos un encabezado con un TR, un TD, código, cierro el TD, abro otro TD, nombre, cierro el TD y cierro el TR. Y listo. Ya aquí creamos el encabezado de la tabla antes del ciclo, porque solamente se va a ejecutar una vez. Vamos a la página, actualizamos y ahí lo vemos. Código, nombre, y aquí tenemos los datos. De esa manera creamos una tabla a partir de una base de datos. Miren que estamos haciendo una consulta en una base de datos, mostrando los resultados en forma de tabla en una salida HTML. Entonces, como pueden observar allí, es muy sencillo. Si observamos el fuente de nuestra salida, vemos aquí inspeccionar, pueden observar que todo es HTML. ¿Ya? Todo es HTML, como pueden ver. Todo es puro HTML, no hay PHP, porque ya nuestro servidor local ejecutó el código PHP y nos muestra la salida como resultado en HTML. Y de esa manera hacemos una consulta. Para la próxima sesión vamos a agregar un formulario para guardar, un formulario para modificar y un botón para eliminar. Y eso se lo vamos a agregar aquí en la tabla para completar nuestro formulario CRUD con una tabla. Practiquemos haciendo el mismo ejercicio para la tabla producto y agreguémosle un estilo a la tabla.